Bienvenido. Este audiolibro no es solo contenido, es una herramienta de cambio. A medida que avances, vas a reconocer patrones en tu forma de pensar, comunicar y actuar que influyen directamente en cómo los demás te perciben y en el nivel de control que tienes sobre tu vida. No se trata de aprender teoría, sino de integrar principios que, aplicados con consistencia, elevan tu estatus de forma natural y real. Si decides quedarte hasta el final, no solo entenderás el liderazgo, empezarás a vivirlo. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es una decisión consciente de exponerte a contenido que te hace crecer. Y dejar un like no es un gesto vacío, es una forma de compromiso contigo mismo. Es un ancla psicológica que refuerza que lo que estás escuchando importa y que vas a aplicarlo. Ahora sí, empieza el proceso. Capítulo 1. El verdadero significado del estatus. Imagina por un momento a dos personas entrando en una sala. La primera habla alto, intenta llamar la atención, interrumpe, exagera sus logros. Necesita constantemente demostrar que vale. La segunda apenas dice nada al principio. Observa, escucha. Cuando finalmente habla, todos prestan atención. Ahora responde con honestidad. ¿Quién tiene más estatus? La mayoría de personas confunde el liderazgo con dominio visible, autoridad impuesta o carisma exagerado. Pero el estatus real, el que influye de verdad, funciona de manera mucho más sutil. El estatus no es lo que dices que eres, es lo que los demás perciben sin que tengas que decirlo. Y aquí está la clave que cambiará tu forma de entender el liderazgo. El estatus no se fuerza, se transmite. El error más común. Desde pequeños nos enseñan que para destacar hay que hablar más, demostrar más, competir más, validarse constantemente. Pero eso genera el efecto contrario. Cuando intentas imponer tu valor, estás comunicando inseguridad. Es como si dijeras sin palabras: necesito que me reconozcas porque yo aún no estoy seguro de mi valor. Y las personas lo perciben, aunque no sepan explicarlo. ¿Cómo funciona realmente el estatus? El estatus se basa en una idea muy simple. Las personas de alto valor no necesitan demostrarlo constantemente. Piensa en esto. Un rey no va diciendo que es rey. Un experto no necesita gritar que sabe. Un líder real no necesita imponerse, porque su comportamiento ya lo refleja. Esto crea lo que se llama estatus percibido. Y ese estatus se construye a través de microcomportamientos. ¿Cómo hablas? ¿Cómo miras? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué toleras? ¿Qué ignoras? Estatus alto versus estatus bajo. Vamos a verlo claro. Persona de estatus bajo. Busca aprobación. Habla demasiado. Justifica sus decisiones. Reacciona emocionalmente. Tiene miedo al rechazo. Necesita agradar. Persona de estatus alto. Valida sus propias decisiones. Habla con intención. No se justifica innecesariamente. Mantiene la calma. No teme perder aprobación. No necesita gustar a todos. Y aquí viene algo importante. No se trata de ser frío o distante. Se trata de ser sólido. La paradoja del liderazgo. Cuanto más intentas parecer líder, menos lo eres. Cuanto menos necesitas demostrarlo, más lo proyectas. Esto genera una paradoja. El liderazgo aparece cuando dejas de perseguirlo. Porque empieza desde dentro, no desde fuera. Los tres pilares del estatus natural. A lo largo de este audiolibro vamos a profundizar en muchas herramientas, pero todo se construye sobre tres pilares fundamentales. 1. Autovalidación. Tu valor no depende de la reacción de los demás. 2. Control emocional. No reaccionas impulsivamente. Respondes con intención. 3. Dirección interna. Sabes quién eres y hacia dónde vas. Cuando estos tres elementos están presentes, el estatus aparece de forma automática. Ejercicio práctico, muy importante.
Quiero que empieces a entrenar esto desde hoy. Durante las próximas 24 horas. 1. Observa cuántas veces intentas agradar. 2. Detecta cuándo justificas cosas innecesariamente. 3. Fíjate si hablas por incomodidad o por aportar valor. No cambies nada aún. Solo observa. Porque no puedes mejorar lo que no eres capaz de ver. Reflexión final. El liderazgo no es una habilidad externa. Es una consecuencia interna. No se trata de aprender trucos para parecer importante. Se trata de convertirte en alguien que no necesita parecerlo. Y eso empieza aquí, en cómo te percibes a ti mismo. En el siguiente capítulo vamos a entrar en algo clave. ¿Por qué la mayoría de personas pierde estatus sin darse cuenta y cómo evitarlo? ¿Cómo ser un líder? Capítulo 2. ¿Cómo pierdes estatus sin darte cuenta? Si el estatus no se fuerza, entonces hay otra cara igual de importante que debes entender. No necesitas hacer grandes errores para perder estatus. Lo pierdes en pequeños detalles, de forma constante y silenciosa. Y lo más peligroso es esto. La mayoría de personas no es consciente de cuándo lo está perdiendo. La fuga invisible de estatus. El estatus funciona como un depósito. Cada comportamiento suma o resta. Pero no ocurre de forma evidente. No hay señales claras. No hay avisos. Simplemente, la percepción cambia. Un día alguien te toma menos en serio. Otro día interrumpen lo que dices. Otro día no tienen en cuenta tu opinión. Y todo empezó mucho antes. Error 1. Hablar de más. Hablar en exceso es una de las formas más rápidas de bajar tu estatus. ¿Por qué? Porque transmite necesidad de validación. Cuando llenas silencios constantemente, das la sensación de incomodidad. Muestras ansiedad social. Pierdes impacto en tus palabras. En cambio, las personas con estatus alto no tienen miedo al silencio. Hablan cuando tienen algo que aportar. No sienten la necesidad de llenar cada espacio. Recuerda esto. El silencio bien usado es poder. Error 2. Justificarte innecesariamente. Explicar demasiado tus decisiones te debilita. Ejemplo. No pude ir porque estaba muy cansado. Además tenía mucho trabajo y... Cuanto más te justificas, más parece que necesitas aprobación. Una persona con estatus alto diría: no pude ir, lo vemos otro día. Claro, directo, sin necesidad de validación externa. Error 3. Reaccionar emocionalmente. Cuando reaccionas de forma impulsiva, pierdes control. Cedes el poder de la situación. Demuestras vulnerabilidad no gestionada. Esto no significa no tener emociones. Significa no ser dominado por ellas. Las personas con estatus alto pausan antes de responder. No entran en discusiones innecesarias. Eligen cuándo reaccionar. Error 4. Buscar aprobación constantemente. Este es uno de los más comunes. Se manifiesta de formas sutiles. Preguntar demasiado. ¿Te parece bien? Ajustar tu opinión para encajar. Evitar conflicto a toda costa. Cada vez que priorizas ser aceptado sobre ser auténtico, pierdes estatus. Porque comunicas que tu valor depende de otros. Error 5. Reírte de todo para encajar. El humor es una herramienta poderosa, pero mal usado, destruye tu presencia. Reírte excesivamente reduce tu peso en la conversación. Te coloca en posición inferior. Hace que no te tomen en serio. Las personas con estatus alto son selectivas con su reacción. No buscan agradar constantemente. No necesitan validarse a través del humor. Error 6. No poner límites. Cada vez que permites algo que no te gusta sin decir nada, pierdes estatus. Y esto ocurre más de lo que crees. Cuando aceptas planes que no quieres. Cuando toleras faltas de respeto leves. Cuando dices sí para evitar incomodidad. El problema no es lo que los demás hacen. Es lo que tú permites. El estatus se construye también en lo que decides no aceptar. Error 7.
Mostrar prisa o necesidad. La urgencia comunica dependencia. Ejemplos. Responder inmediatamente siempre. Mostrar ansiedad por quedar. Estar siempre disponible. Esto reduce tu valor percibido. Las personas con estatus alto tienen su propio ritmo. No giran en torno a los demás. No muestran necesidad. La clave que une todo. Todos estos errores tienen algo en común. Están impulsados por la necesidad de validación. Y aquí está el punto importante. El estatus no se pierde por lo que haces. Se pierde por desde dónde lo haces. Si actúas desde la necesidad, se nota. Si actúas desde la solidez interna, también. Ejercicio práctico. Hoy vas a trabajar esto de forma consciente. Durante el día. 1. Reduce un 30% lo que hablas. 2. Elimina explicaciones innecesarias. 3. No reacciones inmediatamente a nada. 4. Observa cuándo buscas aprobación. No intentes hacerlo perfecto. Solo empieza a ser consciente. Reflexión final. El liderazgo no se construye solo sumando habilidades. También se construye eliminando comportamientos que te debilitan. Antes de intentar parecer más fuerte, deja de hacer lo que te hace parecer débil. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo fundamental. Cómo desarrollar una presencia que impone respeto sin decir una palabra. Cómo ser un líder. Capítulo 3. La presencia que impone sin hablar. Hay personas que entran en una sala y algo cambia. No han hablado todavía. No han hecho nada espectacular. Pero se nota. La gente las mira. El ambiente se ajusta ligeramente. Su presencia pesa. Eso es estatus en estado puro. Y no tiene que ver con la ropa, la belleza o el dinero. Tiene que ver con cómo ocupas el espacio. ¿Qué es realmente la presencia? La presencia es la capacidad de influir sin acción directa. Es lo que transmites antes de hablar. Es la sensación que generas sin esfuerzo aparente. Y se construye a través de señales no verbales que todos perciben, aunque nadie analice conscientemente. Tu cuerpo habla antes que tus palabras. Y lo hace constantemente. El lenguaje invisible. Hay 3 canales principales a través de los cuales proyectas presencia. 1. Postura. Tu postura define tu nivel de seguridad interna. Una postura débil comunica inseguridad, sumisión, falta de confianza. Una postura sólida comunica control, estabilidad, seguridad. Claves prácticas. Espalda recta, pero sin rigidez. Hombros relajados, no encogidos. Cabeza alineada, no hacia abajo. No se trata de exagerar. Se trata de estar cómodo en tu propio espacio. 2. Movimiento. La velocidad y calidad de tus movimientos dicen mucho de ti. Movimiento rápido y nervioso. Ansiedad. Necesidad. Inseguridad. Movimiento pausado y controlado. Confianza. Dominio. Calma. Las personas con estatus alto no se mueven deprisa sin motivo. No porque sean lentas, sino porque no tienen prisa por validarse. 3. Mirada. La mirada es uno de los indicadores más potentes de estatus. Evitar la mirada. Transmite inseguridad. Mirar de forma excesivamente intensa. Puede parecer agresivo o forzado. La clave está en el equilibrio. Contacto visual natural. Sin huir, sin imponer. Cuando miras a alguien con calma, sin tensión, estás comunicando seguridad. El error de actuar seguro. Muchas personas intentan copiar comportamientos externos. Forzar postura. Exagerar la calma. Imitar gestos de líder. Pero esto genera el efecto contrario. Porque no es congruente. La presencia real no se actúa. Se refleja. Si por dentro hay inseguridad, el cuerpo lo mostrará en microdetalles. Tensión en la mandíbula. Movimientos innecesarios. Rigidez artificial. Por eso, trabajar la presencia no es solo físico. Es interno. La regla del mínimo esfuerzo.
Las personas con alto estatus hacen menos, pero mejor. No necesitan exagerar. Gesticulan menos, se mueven menos, hablan menos, pero cada acción tiene peso. Esto crea una percepción de control, y el control genera respeto. Ocupa tu espacio. Un error muy común es reducirse físicamente, encogerse, cruzar brazos de forma defensiva, a evitar ocupar espacio. Esto comunica sumisión. En cambio, ocupar tu espacio de forma natural, sin invadir, sin exagerar, transmite seguridad. No se trata de imponerte, se trata de no desaparecer. El silencio como herramienta de presencia. El silencio no solo es ausencia de palabras, es una herramienta de poder. Cuando estás cómodo en el silencio, no necesitas llenar espacios, no buscas validación constante. Generas tensión positiva. Las personas escuchan más cuando hablas poco y con intención. Ejercicio práctico. Hoy vas a trabajar tu presencia de forma consciente. 1. Camina un poco más despacio de lo habitual. 2. Mantén la espalda recta sin forzar. 3. Sostén el contacto visual un segundo más de lo normal. 4. Reduce movimientos innecesarios. No se trata de parecer diferente. Se trata de ser más consciente de lo que ya haces. Reflexión final. La presencia no se construye añadiendo cosas. Se construye eliminando ruido. Cuando dejas de moverte por nervios, de hablar por incomodidad, de reaccionar por impulso, empieza a aparecer algo mucho más potente. La calma. Y la calma bien sostenida es una de las formas más altas de estatus. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un aspecto clave. Cómo comunicarte como un líder para que tus palabras tengan peso y autoridad. Cómo ser un líder. Capítulo 4. Cómo hablar para que te escuchen. Puedes tener presencia. Puedes tener seguridad. Pero si cuando hablas no generas impacto, tu liderazgo se diluye. Hablar bien no es hablar mucho. Hablar bien es que lo que dices tenga peso. Y el peso en la comunicación no viene de palabras complejas, viene de cómo las usas. El principio fundamental. Las personas no escuchan a quien más habla, escuchan a quien más valor aporta. Y aquí está la diferencia. Una persona de bajo estatus usa palabras para llenar espacio. Una persona de alto estatus usa palabras para dirigir. Error 1. Hablar sin intención. Muchas conversaciones están llenas de ruido, comentarios innecesarios, ideas poco claras, frases largas sin dirección. Esto genera desconexión. Cuando hablas sin intención, pierdes atención, reduces tu impacto, pareces inseguro. Antes de hablar, hazte una pregunta simple. ¿Esto aporta algo o solo llena silencio? Error 2. Explicarte demasiado. Cuanto más hablas para justificarte, menos autoridad proyectas. Ejemplo. Creo que podríamos quizá intentar hacerlo así porque tal vez funcione mejor. Esto transmite duda. Una persona con liderazgo diría, probemos esto, es más eficiente. Menos palabras, más claridad. Error 3. Usar lenguaje débil. El lenguaje refleja tu nivel de convicción. Palabras que reducen tu estatus. Creo que, no sé si, quizá, es solo una idea. No se trata de eliminarlas siempre, pero sí de no abusar de ellas. Cuando estás seguro, tu lenguaje lo muestra. El poder de la claridad. La claridad es una de las cualidades más infravaloradas en el liderazgo. Ser claro implica ir al punto, no rodear la idea, expresar lo esencial. Las personas respetan a quien entiende lo que dice, y eso se nota en cómo lo comunica. La estructura de impacto. Para que tu comunicación tenga peso, usa esta estructura simple. 1. Idea principal. 2. Razón breve. 3. Cierre claro. Ejemplo. Vamos a cambiar la estrategia. No está dando resultados. Empezamos hoy. Directo,
sin ruido. El ritmo al hablar. No es solo qué dices, es cómo lo dices. Hablar demasiado rápido. Transmite nerviosismo. Reduce autoridad. Hablar demasiado lento. Puede parecer inseguro o artificial. La clave está en el control del ritmo. Pausas naturales. Velocidad estable. Sin prisa por terminar. Las pausas bien usadas aumentan el impacto. El uso del silencio. Una pausa en el momento adecuado. Genera atención. Da peso a lo que viene después. Transmite control. Las personas con estatus alto no temen pausar, porque no sienten la necesidad de rellenar cada segundo. No respondas inmediatamente. Responder al instante puede parecer eficaz, pero muchas veces transmite reactividad. Tomarte un segundo antes de responder. Muestra control. Mejora la calidad de tu respuesta, aumenta tu presencia. No es lentitud, es intención. Habla desde la convicción, no desde la aprobación. Cuando hablas buscando que te acepten, suavizas demasiado. Dudas, te adaptas en exceso. Cuando hablas desde la convicción, eres claro, eres firme. No necesitas convencer a todos. Y aquí está el punto clave. No necesitas que todos estén de acuerdo para tener autoridad. Ejercicio práctico. Hoy vas a entrenar tu comunicación. 1. Reduce frases innecesarias. 2. Elimina al menos la mitad de creo que y quizá. 3. Haz pausas antes de responder. 4. Ve al punto más rápido. No busques perfección. Reflexión final. Hablar bien no es impresionar. Es ser entendido y respetado. Cuando tus palabras son claras, directas y bien medidas, tu presencia se multiplica. Porque dejas de hablar para gustar y empiezas a hablar para aportar. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo determinante. Cómo gestionar tus emociones para no perder el control en ninguna situación. Cómo ser un líder. Capítulo 5. Control emocional. El verdadero poder silencioso. Puedes tener presencia. Puedes comunicar bien. Pero si no controlas tus emociones, todo lo anterior se rompe en segundos. El liderazgo real no se mide cuando todo va bien. Se mide cuando algo te incomoda, te presiona o te desafía. Ahí es donde se ve quién tiene control y quién solo aparenta tenerlo. La ilusión del autocontrol. Muchas personas creen que controlar sus emociones es reprimirlas. Callarse, aguantarse, evitar reaccionar. Pero eso no es control, eso es acumulación. Y tarde o temprano, explota. El verdadero control emocional no es no sentir, es no ser dominado por lo que sientes. ¿Por qué perder el control reduce tu estatus? Cuando reaccionas impulsivamente, cedes el control de la situación. Te vuelves predecible. Muestras dependencia emocional del entorno. Ejemplo claro. Alguien te critica, reaccionas defensivamente. Alguien te ignora, te frustras. Algo no sale como esperabas, te alteras. Todo eso comunica una cosa. Tu estado interno depende de factores externos. Y eso reduce tu autoridad. La diferencia clave. Una persona sin control emocional. Reacciona. Responde desde la emoción. Actúa en automático. Una persona con control emocional. Observa lo que siente. Crea un espacio antes de actuar. Elige su respuesta. Ese pequeño espacio marca toda la diferencia. El espacio entre estímulo y respuesta. Entre lo que ocurre y lo que haces, hay un momento. Muy corto. Pero decisivo. Ahí es donde se construye el liderazgo. Si reaccionas sin pensar, pierdes ese espacio. Si haces una pausa, lo recuperas. Y en ese espacio puedes elegir. Responder con calma, no responder. Redirigir la situación. Señales de falta de control emocional. Presta atención a estas señales. Interrumpes cuando algo te molesta. Subes el tono de voz sin darte cuenta. Te justificas cuando te cuestionan.
Te afecta demasiado la opinión de otros. Necesitas tener la última palabra. No son grandes fallos. Son pequeños desajustes constantes, pero acumulados, destruyen tu estatus. ¿Cómo entrenar el control emocional? No se trata de esperar a situaciones grandes. Se entrena en lo cotidiano. 1. Retrasa tu reacción. Cuando algo te incomode, no respondas inmediatamente. Respira. Espera unos segundos. Ese pequeño retraso cambia todo. 2. Observa sin juzgar. En lugar de decir, esto está mal, cambia a, esto está ocurriendo. Separarte emocionalmente de la situación te da claridad. 3. Baja la intensidad, no la firmeza. Control emocional no es debilidad. Puedes ser firme sin ser reactivo. Ejemplo. En lugar de, eso no tiene sentido, di, no estoy de acuerdo. Veamos otra opción. Misma postura. Distinta energía. 4. Acepta la incomodidad. Muchas reacciones vienen de evitar sentir incomodidad. Pero el liderazgo requiere tolerarla. Silencios incómodos. Desacuerdos. Críticas. Si puedes sostener esa incomodidad sin reaccionar, tu estatus sube automáticamente. La calma como señal de poder. La calma no es pasividad. Es control. Una persona calmada en situaciones tensas transmite seguridad, genera confianza, domina la dinámica sin imponerse. Y lo más importante, la calma es contagiosa. Cuando tú la mantienes, los demás tienden a ajustarse. Ejercicio práctico. Hoy vas a entrenar esto de forma consciente. 1. Cada vez que algo te moleste, haz una pausa antes de responder. 2. Reduce la intensidad de tu reacción, no tu mensaje. 3. Observa cómo te sientes sin actuar inmediatamente. 4. Tolera al menos una situación incómoda sin intervenir. No cambies todo. Entrena pequeños momentos. Reflexión final. El control emocional no se nota cuando todo es fácil. Se nota cuando podrías reaccionar y decides no hacerlo. Ahí es donde empieza el liderazgo real. Porque dejas de ser una persona que responde al entorno y te conviertes en alguien que lo dirige. En el siguiente capítulo vamos a entrar en otro punto clave. Cómo dejar de necesitar aprobación y construir una validación interna sólida. Cómo ser un líder. Capítulo 6. La trampa de la aprobación y cómo liberarte. Hay una fuerza invisible que condiciona la mayoría de decisiones que tomas cada día. No es lógica, no es racional, y casi nunca eres consciente de ella. Es la necesidad de aprobación. El problema no es querer gustar. Querer caer bien es natural. Somos seres sociales. El problema aparece cuando esa necesidad dirige tu comportamiento. Cuando dices sí, queriendo decir no. Suavizas lo que piensas para no incomodar. Adaptas tu forma de ser según quién tienes delante. Ahí ya no estás liderando. Estás reaccionando. ¿Cómo se manifiesta la necesidad de aprobación? No siempre es evidente. De hecho, suele ser sutil. Se esconde en comportamientos como reírte de cosas que no te hacen gracia, evitar expresar desacuerdo, buscar constantemente feedback positivo, medir tus palabras para no molestar, sentirte incómodo si alguien no está de acuerdo contigo. Todo esto tiene una raíz común: el miedo a no ser aceptado. El coste oculto. Buscar aprobación tiene un precio alto. Aunque a corto plazo evites conflicto, a largo plazo pierdes respeto, claridad, identidad. Porque las personas perciben cuando alguien se adapta demasiado. Y eso reduce su credibilidad. La paradoja. Cuanto más intentas gustar a todos, menos impactas en nadie. Cuanto más te mantienes firme en lo que eres, más respeto generas. Esto no significa ser rígido o conflictivo. Significa no negociar tu esencia para encajar. Autovalidación. La base del liderazgo.
Aquí entra un concepto clave. Autovalidación. Es la capacidad de aceptar tus decisiones sin necesidad de aprobación externa, sostener tu postura aunque no guste, no depender del reconocimiento de otros para sentir valor. Sin esto, no hay liderazgo sólido, porque siempre estarás ajustándote al entorno. Diferencia entre validación externa e interna. Validación externa. Depende de la opinión de otros. Es inestable. Cambia constantemente. Validación interna. Depende de tus propios criterios. Es estable. No fluctúa con el entorno. El problema es que la mayoría de personas construye su identidad sobre la primera. ¿Cómo empezar a construir autovalidación? No es algo que aparece de un día para otro. Se entrena. 1. Toma decisiones sin consultar todo. Empieza por cosas pequeñas. No preguntes siempre, ¿qué opinas? Decide por ti. 2. Tolera el desacuerdo. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Y eso no es un problema. Es una señal de que tienes criterio propio. 3. Reduce la necesidad de explicar. No necesitas justificar cada decisión. A veces, un simple. Prefiero hacerlo así. Es suficiente. 4. Observa cuándo te adaptas. Detecta momentos en los que cambias tu forma de actuar para agradar. No los juzgues, pero hazlos visibles. Ahí empieza el cambio. No necesitas gustar a todos. Este es uno de los puntos más difíciles de aceptar, pero también uno de los más liberadores. No todo el mundo va a conectar contigo. No todo el mundo va a aprobar lo que haces. Y eso está bien. De hecho, es necesario. Porque intentar encajar con todos diluye tu identidad. Respeto versus aprobación. La aprobación es emocional. El respeto es estructural. Alguien puede no estar de acuerdo contigo y aún así respetarte. Pero si te adaptas constantemente para agradar, puede que gustes, pero no te respeten. Y el liderazgo se construye sobre respeto, no sobre aprobación. Ejercicio práctico. Hoy vas a entrenar esto. 1. Toma al menos una decisión sin pedir opinión. 2. Expresa una idea sin suavizarla innecesariamente. 3. No te justifiques en algo que no lo requiere. 4. Observa cuándo buscas aprobación. No intentes cambiar todo. Empieza por pequeños actos de coherencia. Reflexión final. El día que dejes de necesitar aprobación constante, empiezas a ser libre. Y cuando eres libre en cómo piensas, decides y actúas, empiezas a liderar de verdad. Porque ya no dependes del entorno para sostenerte. Te sostienes tú. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en otro aspecto esencial. Cómo poner límites sin sentir culpa y sin generar conflicto innecesario. Cómo ser un líder. Capítulo 7. El arte de poner límites sin perder respeto. Si no pones límites, no lideras, te adaptas. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Muchas personas entienden los límites como confrontación, rechazo o conflicto. Por eso los evitan. Pero la realidad es otra. Los límites no generan problemas, revelan los que ya existen. ¿Por qué cuesta tanto poner límites? La mayoría de personas evita poner límites por 3 motivos. Miedo a caer mal, miedo al conflicto, miedo a perder relaciones. En el fondo, todo vuelve a lo mismo. Aprobación. Prefieres incomodarte tú antes que incomodar a otros. Pero eso tiene consecuencias. El coste de no poner límites. Cuando no marcas límites claros, acumulas frustración, pierdes claridad en tus relaciones, reduces tu valor percibido, permites comportamientos que no respetas. Y lo más importante, enseñas a los demás cómo pueden tratarte. ¿Qué es realmente un límite? Un límite no es atacar ni imponer. Es simplemente definir hasta dónde llega tu espacio. Es decir, de forma clara y tranquila. Esto sí. Esto no.
sin agresividad, sin necesidad de justificar en exceso. El error de esperar demasiado. Muchas personas solo ponen límites cuando ya están saturadas, y entonces reaccionan con intensidad. El problema no es el límite, es el momento en que lo ponen. Un límite temprano es claro y calmado. Un límite tardío suele ser emocional y desordenado. Tipos de límites que debes aprender. 1. Límites de tiempo. Tu tiempo es uno de tus recursos más valiosos. Ejemplos. No aceptar planes que no quieres. No estar siempre disponible. Priorizar tus propias tareas. 2. Límites emocionales. No tienes que absorber todo lo que otros proyectan. Ejemplos. No entrar en discusiones innecesarias. No reaccionar a provocaciones. No cargar con problemas que no son tuyos. 3. Límites de respeto. Este es básico. Cualquier comportamiento que cruce una línea debe ser marcado. Ejemplo. No me hables así. Claro. Directo. Sin dramatismo. ¿Cómo poner límites correctamente? Aquí está la clave. Un límite no se explica demasiado. Se comunica. Estructura simple. 1. Mensaje claro. 2. Tono calmado. 3. Sin justificación excesiva. Ejemplo. No voy a poder hacerlo. Prefiero otra opción. Esto no me encaja. No necesitas un discurso. Firmeza sin agresividad. Mucha gente confunde firmeza con dureza, pero no es lo mismo. Firmeza, claridad, coherencia, calma, agresividad, tensión, ataque, reacción emocional. Puedes ser firme sin elevar el tono. De hecho, cuanto más calmado estás, más fuerte es tu límite. ¿Qué hacer cuando insisten? Algunas personas van a probar tus límites. Es normal. Aquí es donde muchos fallan. Ceden en el segundo intento. Y eso invalida el límite. La clave es simple. Repetir sin añadir más explicación. Ejemplo. Ya te dije que no puedo. Prefiero no hacerlo. Sin enfado. Sin justificar más. La incomodidad es parte del proceso. Poner límites incomoda. A ti y a veces a los demás. Pero esa incomodidad es necesaria. Porque estás cambiando dinámicas. Y eso siempre genera ajuste. Respeto a largo plazo. Puede que en el momento alguien no esté de acuerdo contigo. Pero si eres coherente, te tomarán más en serio. Respetarán tu tiempo. Entenderán tus límites. El respeto no se gana complaciendo. Se gana siendo claro. Ejercicio práctico. Hoy vas a trabajar esto. 1. Di no, al menos una vez, sin justificarte en exceso. 2. Detecta una situación donde debas marcar un límite. 3. Comunícalo de forma clara y calmada. 4. No cambies tu decisión ante presión leve. Empieza con algo pequeño, pero hazlo. Reflexión final. Cada vez que no pones un límite, te alejas de tu centro. Cada vez que lo pones con claridad, te acercas a él. El liderazgo empieza cuando dejas de adaptarte constantemente y empiezas a definir tu espacio. En el siguiente capítulo, vamos a entrar en algo que cambia completamente tu impacto. Cómo desarrollar una mentalidad de abundancia para no actuar desde la necesidad. Cómo ser un líder. Capítulo 8. Mentalidad de abundancia. Dejar de actuar desde la necesidad. Hay una diferencia invisible entre las personas que lideran y las que persiguen. No es talento, no es suerte, es mentalidad. Más concretamente, escasez versus abundancia. ¿Qué es la mentalidad de escasez? La escasez no siempre tiene que ver con falta real, tiene que ver con percepción. Una persona con mentalidad de escasez piensa: si pierdo esto, no habrá más. Tengo que aprovechar esta oportunidad cueste lo que cueste. No puedo arriesgarme a decir que no. Esto genera comportamientos claros. Aceptar lo que no quieres.
tolerar lo que no encaja, actuar con urgencia constante. Y todo eso comunica una cosa: necesidad. ¿Qué es la mentalidad de abundancia? La abundancia no significa tenerlo todo. Significa no actuar como si no hubiera alternativas. Una persona con mentalidad de abundancia piensa: habrá más oportunidades. Puedo elegir. No necesito aceptar esto si no encaja. Esto cambia completamente su comportamiento. Selecciona en lugar de perseguir. Decide con calma. No actúa desde la presión. Y eso genera estatus automáticamente. ¿Por qué la necesidad reduce tu valor? Cuando actúas desde la necesidad, aceleras decisiones. Aceptas condiciones que no te benefician. Pierdes capacidad de negociación. Y lo más importante, los demás lo perciben. No hace falta que lo digas. Se nota en tu forma de actuar. La señal silenciosa de la abundancia. Las personas con alto estatus tienen algo en común. No parecen necesitar nada de ti. No porque no valoren lo que hay, sino porque no dependen de ello. Esto genera una sensación de equilibrio. Y el equilibrio transmite poder. El poder de poder irte. Una de las mayores fuentes de estatus es esta: saber que puedes irte. De una conversación, de una situación, de una relación, de una oportunidad. No significa que lo hagas. Significa que no estás atrapado. Y eso cambia tu forma de comportarte. Cómo desarrollar mentalidad de abundancia. No es solo pensamiento positivo. Es una forma de posicionarte ante la realidad. 1. Deja de actuar con urgencia innecesaria. No todo es urgente. Antes de decidir, pausa. Evalúa. Elige con calma. La urgencia constante es una señal de escasez. 2. Aprende a perder oportunidades. Esto es clave. No todo lo que aparece es para ti. Decir no a algo que no encaja refuerza tu criterio, aumenta tu claridad y construye tu identidad. 3. Diversifica tu enfoque. Cuando todo tu valor depende de una sola opción, aparece la necesidad. Amplía tus opciones, tus entornos, tus posibilidades. Cuantas más alternativas percibes, menos dependes. 4. Refuerza tu valor interno. La abundancia empieza dentro. Si sabes lo que aportas, no te vendes por menos. No aceptas cualquier cosa. No necesitas validación constante. Tu percepción define tu comportamiento. No confundas abundancia con arrogancia. Actuar desde abundancia no es despreciar oportunidades, creerte superior, desinteresarte por todo. Es simplemente no actuar desde el miedo a perder. La calma como resultado. Cuando dejas de actuar desde la necesidad, hablas con más claridad, decides con más firmeza, te posicionas mejor. Y aparece algo clave: la calma. No la calma pasiva, sino la calma de quien sabe que tiene opciones. Ejercicio práctico. Hoy vas a entrenar esto. 1. Antes de tomar una decisión, haz una pausa. 2. Di no a algo que no encaje del todo. 3. Evita actuar por miedo a perder una oportunidad. 4. Recuerda, siempre hay más opciones. No se trata de rechazar todo. Se trata de elegir mejor. Reflexión final. El liderazgo no se construye desde la necesidad. Se construye desde la elección. Cuando eliges en lugar de reaccionar, cuando decides en lugar de perseguir, cuando puedes irte pero decides quedarte, tu estatus cambia. Y los demás lo perciben. En el siguiente capítulo vamos a entrar en una habilidad determinante: cómo influir en los demás sin manipular ni forzar. Cómo ser un líder. Capítulo 9. Influencia real. Cómo impactar sin imponer. Hay una creencia muy extendida. Para liderar tienes que convencer. Para convencer tienes que insistir. Y para insistir tienes que presionar. Pero eso no es influencia. Eso es fricción. La influencia real funciona de otra manera. No empuja,
atrae. ¿Qué es influir de verdad? Influir no es hacer que alguien haga lo que tú quieres. Es conseguir que alguien quiera hacerlo por sí mismo. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque deja de tratarse de imponer y pasa a tratarse de alinear. El error de intentar convencer. Cuando intentas convencer, hablas demasiado. Explicas en exceso. Intentas ganar la discusión. Y cuanto más insistes, más resistencia generas. Porque la otra persona siente presión. Y cuando alguien se siente presionado, se cierra. La base de la influencia. Comprensión. Antes de intentar cambiar la opinión de alguien, tienes que entenderla. Pero entender no es estar de acuerdo. Es escuchar sin interrumpir, sin preparar tu respuesta, sin juzgar. Cuando alguien se siente comprendido, baja la defensa, aumenta la apertura, aparece el diálogo real. Escuchar como herramienta de poder. Escuchar bien es una de las formas más altas de estatus. Porque la mayoría no escucha para entender, escucha para responder. Cuando tú escuchas de verdad, detectas información clave, entiendes motivaciones, identificas resistencias, y eso te da ventaja. La técnica de la pregunta. Las personas no cambian por lo que les dices, cambian por lo que descubren. Y aquí entran las preguntas. En lugar de decir, esto es mejor así, prueba. ¿Cómo crees que podríamos mejorar esto? La diferencia es enorme. No impones, invitas a pensar, generas participación, validar sin ceder. Puedes validar a alguien sin estar de acuerdo. Ejemplo. Entiendo tu punto. Tiene sentido desde esa perspectiva. Esto no significa que cambies tu postura. Significa que reconoces la suya. Y eso reduce la resistencia. El poder del ejemplo. La forma más fuerte de influencia no es lo que dices, es lo que haces. Las personas observan cómo reaccionas, cómo decides, cómo te comportas bajo presión, y ajustan su percepción. Un líder no necesita repetir constantemente lo que hay que hacer, lo muestra. Coherencia, la base invisible. Si dices una cosa y haces otra, pierdes influencia. Si mantienes coherencia, generas confianza, aumentas credibilidad, refuerzas tu mensaje. La coherencia no se negocia. Es lo que sostiene todo. No necesitas convencer a todos. Otro error común. Querer que todo el mundo esté de acuerdo. Eso no es liderazgo. Es necesidad de aprobación. Un líder propone, argumenta, decide y acepta que no todos lo seguirán. Influencia sin esfuerzo. Cuando haces bien todo lo anterior, ocurre algo interesante. Dejas de necesitar insistir. Las personas te escuchan más, consideran tus ideas, se alinean con más facilidad. No porque hayas presionado, sino porque has generado confianza. Ejercicio práctico. Hoy vas a entrenar tu influencia. 1. Escucha sin interrumpir en una conversación. 2. Haz al menos una pregunta en lugar de dar una solución. 3. Valida una opinión sin cambiar la tuya. 4. Observa más de lo que hablas. No intentes controlar la conversación. Reflexión final. La influencia no se construye hablando más. Se construye entendiendo mejor. Cuando dejas de intentar imponer tu visión y empiezas a conectar con la de los demás, tu impacto crece. Y ahí es donde el liderazgo deja de ser esfuerzo y se convierte en resultado. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo que marca una diferencia clara. Cómo gestionar conflictos sin perder el control ni el respeto. Cómo ser un líder. Capítulo 10. Cómo gestionar conflictos sin perder el control. El conflicto no es una señal de fallo. Es una señal de interacción real. Donde hay decisiones, intereses y personas, habrá fricción. La diferencia no está en evitar el conflicto. Está en cómo lo gestionas. El error de evitar el conflicto.
Muchas personas creen que liderar es mantener todo en calma. Evitan desacuerdos. Suavizan problemas. Posponen conversaciones incómodas. Pero eso no elimina el conflicto, lo acumula. Y cuando aparece, lo hace con más intensidad. El otro extremo, reaccionar. En el lado contrario están quienes enfrentan el conflicto reaccionando. Elevan el tono, interrumpen, buscan tener razón. Esto tampoco es liderazgo. Es pérdida de control. ¿Qué hace un líder en un conflicto? Un líder no evita ni reacciona. Gestiona. Eso implica 3 cosas. Claridad, control emocional, dirección. Paso 1. Separa el problema de la emoción. En un conflicto hay 2 niveles. 1. Lo que ocurre. 2. Cómo se siente cada parte. Si mezclas ambos, todo se complica. Primero, identifica el hecho. Esto no se ha cumplido. Esto no está funcionando. Paso 2. Baja la intensidad. Si la otra persona está alterada y tú también, el conflicto escala. Alguien tiene que bajar el nivel. Y ese alguien debe ser tú. No con sumisión, sino con control. Tono calmado. Ritmo pausado. Sin interrupciones. La calma no debilita tu postura. La fortalece. Paso 3. Escucha antes de responder. Incluso si crees que tienes razón. Deja que la otra persona se exprese. No para ceder, sino para entender. ¿Qué le molesta? ¿Qué necesita? ¿Qué interpreta? Esto te da información clave. Paso 4. Expresa tu punto con claridad. Cuando hables, ve al punto. Evita atacar. Evita generalizar. Siempre haces esto mal. Di. Esto concreto no ha funcionado. Necesitamos ajustarlo. Cambias el enfoque de personal a operativo. Paso 5. Busca solución, no victoria. El objetivo no es ganar. Es resolver. Cuando entras en modo ganar-perder, el conflicto se alarga. Cuando entras en modo resolver, se ordena. ¿Qué evitar en un conflicto? Hay patrones que destruyen cualquier gestión. Interrumpir constantemente. Elevar el tono. ¿Cómo lo solucionamos? En lugar de usar ataques personales, sacar temas pasados, intentar tener la última palabra. Todo esto aumenta la fricción y reduce tu estatus. El poder de mantenerte estable. Cuando tú no cambias tu estado, cambias la dinámica. Si alguien sube el tono y tú no lo haces, rompes el patrón, generas contraste, recuperas control. La estabilidad es una forma de liderazgo. ¿Cuándo cortar un conflicto? No todos los conflictos se resuelven en el momento. Si la otra persona está demasiado alterada, lo hablamos más tarde. No es evitar. Es elegir el momento adecuado. Respeto en el desacuerdo. Puedes no estar de acuerdo y mantener el respeto. De hecho, eso es liderazgo. Porque demuestra que no necesitas imponer. No necesitas reaccionar. No necesitas ganar. Solo necesitas claridad. Ejercicio práctico. Hoy vas a entrenar esto. 1. En una situación de desacuerdo, baja tu tono. 2. Escucha sin interrumpir. 3. Expresa tu punto sin atacar. 4. Enfoca la conversación hacia una solución. No esperes un gran conflicto. Empieza en pequeñas diferencias. Reflexión final. El conflicto no define tu liderazgo. Lo define tu comportamiento dentro de él. Cuando puedes sostener tensión sin perder el control, cuando puedes hablar con claridad sin atacar, cuando puedes resolver sin imponerte, tu estatus sube y tu liderazgo se consolida. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un aspecto clave. Cómo tomar decisiones como un líder, sin dudar constantemente ni depender de otros. Cómo ser un líder. Capítulo 11. Tomar decisiones con claridad y sin duda constante.
Hay un momento en el que todo líder se diferencia del resto. No es cuando habla, no es cuando escucha, es cuando decide. Porque decidir implica asumir responsabilidad. Y la mayoría de personas evita esa responsabilidad. El problema de la indecisión. Dudar constantemente no es prudencia, es falta de dirección. Se manifiesta así. Postergas decisiones, necesitas confirmar todo con otros. Cambias de opinión constantemente. Buscas la opción perfecta. Y esa opción no existe. Mientras dudas, pierdes tiempo. Y cuando pierdes tiempo, pierdes liderazgo. ¿Por qué cuesta decidir? Detrás de la indecisión hay 3 factores. 1. Miedo a equivocarte. 2. Miedo al juicio externo. 3. Falta de criterio propio. Todo vuelve a lo mismo. Inseguridad interna. La verdad incómoda. No decidir ya es una decisión. Y normalmente es la peor. Porque dejas que otros decidan por ti. El tiempo decida. La situación se deteriore. Un líder no siempre acierta, pero siempre decide. La mentalidad correcta. No se trata de tomar decisiones perfectas. Se trata de tomar decisiones suficientemente buenas y ajustarlas sobre la marcha. Esto cambia todo. Reduces la presión. Aumentas la acción. Mejoras con la experiencia. El criterio. Tu brújula interna. Para decidir bien necesitas criterio. Y el criterio se construye con experiencia, reflexión, coherencia. Pero sobre todo, con práctica. Cuanto más decides, mejor decides. ¿Cómo tomar decisiones con claridad? 1. Define el objetivo. Antes de decidir, pregúntate, ¿qué quiero conseguir? Sin claridad de objetivo, cualquier decisión es confusa. 2. Simplifica las opciones. No necesitas analizar todas las variables posibles. Reduce a 2 o 3 opciones claras. Demasiadas opciones generan parálisis. 3. Evalúa consecuencias, no emociones. No decidas en función de cómo te sientes en el momento. Evalúa. ¿Qué implica cada opción? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué estás dispuesto a asumir? 4. Decide y ejecuta. Una vez decides, no vuelvas atrás constantemente. Ejecuta. La duda continua destruye la decisión. El miedo a equivocarte. Este es el mayor bloqueo. Pero aquí está la clave. Equivocarte no te quita liderazgo. No decidir, sí. Porque el error te enseña. La indecisión te estanca. Decisiones rápidas versus decisiones importantes. No todo requiere el mismo nivel de análisis. Decisiones pequeñas rápidas. Decisiones importantes, más reflexión. Pero incluso en las importantes, hay un límite. Si tienes suficiente información, decide. La confianza se construye decidiendo. No esperes a sentirte seguro para decidir. La seguridad viene después. Cada decisión que tomas, fuerza tu criterio, mejora tu confianza, aumenta tu claridad. No necesitas consenso para liderar. Escuchar opiniones está bien. Depender de ellas, no. Un líder escucha, analiza, decide. No delega su responsabilidad en el grupo. Ejercicio práctico. Hoy vas a entrenar esto. 1. Toma una decisión que llevas tiempo posponiendo. 2. Reduce tus opciones a máximo 3. 3. Decide sin pedir validación externa. 4. Ejecuta sin replantearlo constantemente. Empieza con algo concreto. Pero decide. Reflexión final. El liderazgo no se mide por cuánto sabes. Se mide por lo que haces con lo que sabes. Y eso pasa por decidir. Cuando dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a actuar con claridad, tu posición cambia. Porque pasas de reaccionar a dirigir. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo que multiplica todo lo anterior.
¿Cómo construir una identidad fuerte que sostenga tu liderazgo en cualquier situación? ¿Cómo ser un líder? Capítulo 12. Identidad. ¿En quién te conviertes cuando nadie mira? Todo lo que has visto hasta ahora, presencia, comunicación, control emocional, límites, decisiones, depende de algo más profundo. Tu identidad. No lo que haces en momentos puntuales, sino lo que repites cuando nadie te observa. Ahí es donde se construye el liderazgo real. ¿Qué es la identidad? Tu identidad es la historia que te cuentas sobre quién eres. Y esa historia determina cómo actúas, qué toleras, qué decides, cómo te posicionas. No actúas como quieres, actúas como crees que eres. El problema de una identidad débil. Si tu identidad no está definida, te adaptas según el entorno, dudas de tus decisiones, buscas aprobación constante, cambias tu comportamiento según con quién estés. No hay estabilidad. Y sin estabilidad, no hay liderazgo. Identidad fuerte versus identidad reactiva. Identidad reactiva. Depende del entorno. Cambia constantemente. Busca encajar. Identidad fuerte. Tiene principios claros, se mantiene estable. No necesita adaptarse para ser aceptada. La diferencia no es externa, es interna. No eres lo que dices, eres lo que repites. Puedes decir, soy disciplinado, soy seguro, soy líder. Pero si tus acciones no lo reflejan, no es identidad. La identidad se construye con comportamiento repetido. ¿Cómo construir una identidad sólida? 1. Define tus principios. No muchos, pero claros. Ejemplo. Digo lo que pienso. Cumplo lo que prometo. No acepto lo que no me encaja. Tus principios son tu base. 2. Actúa en coherencia. Cada vez que actúas en línea con tus principios, refuerzas tu identidad, aumentas tu confianza, generas estabilidad interna. Cada vez que no lo haces, la debilitas. 3. Hazlo incluso cuando es incómodo. Aquí está el punto clave. Es fácil actuar bien cuando todo es cómodo. La identidad se construye cuando es incómodo decir la verdad. Es difícil mantener un límite. Es tentador evitar una decisión. Ahí decides quién eres. 4. Elimina contradicciones. No puedes construir una identidad fuerte si dices una cosa y haces otra. Te posicionas y luego te echas atrás. Cambias según la presión. La coherencia no es opcional. Es la base. La percepción externa cambia después. Mucha gente intenta cambiar cómo la ven los demás. Pero eso es el final del proceso, no el inicio. Primero cambias. ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te sostienes? Y después cambia cómo te perciben. La identidad no se negocia. Puedes adaptarte en formas, pero no en esencia. Si cambias constantemente para encajar, pierdes claridad, pierdes respeto, pierdes dirección. Un líder puede ajustar su comunicación, pero no su base. El estándar personal. Una identidad fuerte se sostiene en estándares, no en motivación, porque la motivación fluctúa, el estándar se mantiene. Ejemplo. No hago esto. Esto no lo acepto. Esto sí lo mantengo. Sin negociación interna. Ejercicio práctico. Hoy vas a trabajar tu identidad. 1. Define 3 principios que quieres mantener. 2. Detecta una situación donde no estás siendo coherente. 3. Actúa alineado con tu principio, aunque incomode. 4. Observa cómo cambia tu percepción interna. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo real. Reflexión final. El liderazgo no empieza fuera. Empieza en quién eres cuando nadie te ve. Cuando actúas en coherencia, incluso sin reconocimiento, cuando mantienes tu estándar sin necesidad de aplauso,
Cuando decides desde tus principios y no desde la presión, tu identidad se fortalece. Y cuando tu identidad es sólida, todo lo demás se alinea. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un punto decisivo. Cómo mantener tu estatus y liderazgo a largo plazo sin caer en retrocesos. Cómo ser un líder. Capítulo 13. Mantener el estatus. Cómo no perder lo que has construido. Conseguir estatus es difícil, pero mantenerlo lo es aún más. Porque no se pierde de golpe, se pierde poco a poco, sin darte cuenta. La falsa sensación de estabilidad. Cuando empiezas a mejorar, te sientes más seguro, te comunicas mejor, tomas mejores decisiones, y entonces aparece un riesgo. Relajarte demasiado. Pensar que ya lo tienes. Pero el estatus no es un logro permanente. Es un comportamiento sostenido. ¿Cómo se pierde el estatus? No lo pierdes por un gran error. Lo pierdes por pequeñas incoherencias repetidas. Vuelves a buscar aprobación. Dejas pasar límites. Reaccionas emocionalmente. Dudas en decisiones que antes tenías claras. Y poco a poco, la percepción cambia. El efecto acumulativo. Una acción aislada no define tu estatus. Pero la repetición sí. Si hoy cedes, no pasa nada. Si mañana también, empieza un patrón. Y los patrones construyen percepción. La importancia de la consistencia. El liderazgo no se mide por momentos puntuales. Se mide por cómo te comportas de forma constante. Cuando estás cansado. Cuando hay presión. Cuando nadie te observa. Ahí es donde se consolida. El entorno influye más de lo que crees. Las personas con las que te rodeas afectan directamente a tu nivel. Si tu entorno es exigente, te eleva. Si es complaciente, te relaja. No es cuestión de juzgar. Es cuestión de ser consciente. No bajes tu estándar. Habrá momentos en los que te apetezca. Evitar conflictos. No mantener un límite. Adaptarte para facilitar. Y aquí es donde muchos fallan. Bajan su estándar temporalmente. Y luego cuesta recuperarlo. El peligro de la comodidad. Cuando algo te funciona, puedes caer en la rutina. Y la rutina sin conciencia lleva a la desconexión. Dejas de observar. Cómo hablas. Cómo reaccionas. Cómo decides. Y sin darte cuenta, retrocedes. Autoevaluación constante. Un líder se revisa. No de forma obsesiva, pero sí consciente. Preguntas clave. ¿Estoy actuando desde mi identidad? ¿Estoy siendo coherente? ¿Estoy manteniendo mis límites? Esto te mantiene alineado. Ajustar sin perder esencia. Evolucionar no es cambiar tu base. Es mejorar tu forma. Puedes comunicar mejor, adaptarte al contexto, aprender nuevas habilidades, pero sin perder tu centro. Disciplina silenciosa. No todo el trabajo es visible. Gran parte ocurre en lo que nadie ve. Decisiones pequeñas, reacciones internas, comportamientos diarios. Ahí se mantiene el estatus. Evita los extremos. 2 errores comunes. 1. Relajarte demasiado. 2. Volverte rígido. El equilibrio está en mantener tu estándar, adaptarte sin perderte, avanzar sin forzar. Ejercicio práctico. Hoy vas a reforzar tu consistencia. 1. Detecta un área donde has bajado el nivel. 2. Corrígelo de forma consciente. 3. Mantén un estándar claro durante todo el día. 4. Evalúa al final cómo has actuado. No busques perfección. Busca coherencia. Reflexión final. El estatus no se mantiene solo. Se sostiene con cada decisión, cada reacción y cada límite. Cuando eres consistente, generas confianza. Y la confianza es la base del liderazgo duradero. En el siguiente capítulo vamos a entrar en uno de los puntos más importantes de todo el proceso. Cómo convertir todo esto en un estilo de vida natural,
sin esfuerzo constante. ¿Cómo ser un líder? Capítulo 14. Convertir el liderazgo en algo natural. Al principio, todo requiere esfuerzo. Tienes que pensar, cómo hablar, cómo reaccionar, cuándo poner límites, cómo decidir. Es normal. Estás cambiando patrones. Pero el objetivo no es estar siempre en control consciente. El objetivo es que se vuelva automático. De lo forzado a lo natural. Todo proceso de mejora pasa por 3 fases. 1. Inconsciente incompetente. No sabes que lo haces mal. 2. Consciente competente. Sabes lo que tienes que hacer, pero requiere esfuerzo. 3. Inconsciente competente. Lo haces bien sin pensarlo. Aquí es donde quieres llegar. El error de querer hacerlo perfecto. Muchas personas se bloquean porque intentan aplicar todo a la vez. Hablar perfecto, reaccionar perfecto, decidir perfecto. Y eso genera tensión. El liderazgo no es perfección, es progresión. La repetición crea naturalidad. Cada vez que mantienes un límite, decides con claridad, controlas una reacción, hablas con intención, refuerzas un patrón, y con suficiente repetición, deja de ser esfuerzo. Se convierte en tu forma de ser. Integrar en lugar de forzar. No necesitas actuar como alguien diferente. Necesitas eliminar lo que no encaja y reforzar lo que sí. Es un proceso de ajuste, no de transformación radical. Señales de que se está volviendo natural. Empiezas a notar cambios cuando ya no dudas tanto. No necesitas pensar cada respuesta. Te sientes cómodo en el silencio. No te afecta tanto la opinión externa. No porque te dé igual todo, sino porque tienes base interna. El papel del entorno. Tu entorno puede acelerar o frenar este proceso. Si estás rodeado de personas que respetan límites, se comunican con claridad, tienen criterio, te será más fácil mantenerlo. Si no, tendrás más resistencia. La importancia de la paciencia. No vas a cambiar en una semana, ni en un mes. Pero si mantienes consistencia en cómo hablas, en cómo decides, en cómo reaccionas, el cambio se consolida. No vuelvas al piloto automático antiguo. Habrá momentos en los que quieras volver a lo cómodo. Evitar un límite. Reaccionar como antes. Buscar aprobación. Es normal. Pero ahí decides. Repetir el patrón antiguo o reforzar el nuevo. Menos esfuerzo, más coherencia. Cuando el liderazgo se vuelve natural, no necesitas pensar tanto. No necesitas controlar todo. No necesitas forzar nada. Simplemente actúas en coherencia. Y eso se percibe. El equilibrio final. No se trata de estar siempre analizando tu comportamiento. Se trata de tener una base clara, confiar en ella, actuar desde ahí, sin rigidez, sin sobrecontrol. Ejercicio práctico. Hoy vas a observar esto. 1. Detecta algo que antes te costaba y ahora haces de forma natural. 2. Refuerza ese comportamiento conscientemente. 3. No intentes aplicar todo, solo mantén lo que ya has integrado. 4. Confía en el proceso. El cambio ya está ocurriendo. Reflexión final. El liderazgo no es una máscara que te pones. Es una forma de actuar que repites hasta que se convierte en identidad. Cuando dejas de forzar y empiezas a ser coherente de forma natural, tu estatus se estabiliza. Y ahí es donde todo encaja. En el siguiente capítulo vamos a cerrar todo el proceso. Cómo consolidar tu liderazgo y proyectarlo a largo plazo en cualquier entorno. Cómo ser un líder. Capítulo 15. Consolidación. Convertirte en referencia a largo plazo. Llegados a este punto, ya no se trata de aprender más. Se trata de sostener. Porque el liderazgo real no se demuestra en momentos puntuales, se confirma con el tiempo. De comportamiento a reputación. Al principio,
Todo lo que haces es percibido como acciones aisladas. Pero con el tiempo, ocurre algo clave. Se convierte en reputación. Las personas empiezan a pensar, es alguien claro, es alguien firme, se puede confiar en él, sabe lo que hace. Y eso ya no depende de una acción concreta, depende de tu consistencia acumulada. La confianza, el activo principal. El liderazgo se sostiene sobre una base, la confianza. Y la confianza no se exige, se construye. ¿Cómo? Cumpliendo lo que dices, manteniendo tus decisiones, siendo coherente en el tiempo. Cada incoherencia la debilita, cada acción alineada la refuerza. Convertirte en referencia. Una persona se convierte en referencia cuando no necesita llamar la atención, no necesita validarse constantemente, no necesita imponerse. Su forma de actuar ya comunica todo. Y eso genera algo muy potente. Los demás empiezan a ajustarse a su marco. Liderar sin posición. No necesitas un cargo para liderar. El liderazgo no viene de la autoridad formal, viene de la percepción. Cuando tienes claridad, control, coherencia. Las personas te escuchan independientemente de tu rol. Adaptarte sin perderte. A lo largo del tiempo, cambiarán. Contextos, personas, situaciones, y necesitarás adaptarte. Pero hay algo que no debe cambiar. Tu base. Puedes ajustar tu forma, pero no tu identidad. El equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Un líder sólido no es rígido, pero tampoco es moldeable constantemente. Sabe cuándo mantener su postura, cuándo adaptarse, cuándo ceder, cuándo sostener. Ese equilibrio es lo que le da estabilidad. El desgaste del liderazgo. Ser constante cansa. Tomar decisiones, mantener límites, sostener coherencia. Requiere energía. Por eso es clave. Descansar cuando toca. Desconectar. Cuidar tu entorno. El liderazgo no es intensidad constante. Es sostenibilidad. No necesitas demostrar nada. Cuando llegas a este punto, ocurre algo importante. Dejas de intentar demostrar, porque ya no lo necesitas. Tu comportamiento habla por ti, y eso elimina presión. El impacto a largo plazo. El liderazgo bien construido tiene un efecto acumulativo. Mejora tus relaciones. Aumenta tu credibilidad. Abre oportunidades. Fuerza tu identidad. No es inmediato, pero es sólido. Tu estándar define tu futuro. Todo vuelve a lo mismo. Tu estándar. Lo que aceptas. Lo que haces. Lo que mantienes. Ese estándar, repetido en el tiempo, define quién eres, cómo te perciben, qué oportunidades aparecen. Ejercicio final. A partir de hoy. 1. Mantén lo que has construido. 2. No negocies tu base. 3. Ajusta sin perder tu esencia. 4. Evalúa tu coherencia regularmente. No necesitas añadir más. Necesitas sostener. Reflexión final. El liderazgo no es un punto de llegada. Es una forma de vivir. No se trata de parecer fuerte en momentos concretos, sino de ser sólido de forma constante. Cuando eres claro, coherente y estable en el tiempo, te conviertes en alguien en quien otros confían. Y cuando eso ocurre, ya no estás intentando liderar. Estás liderando. Fin del audiolibro. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó. Ahora tienes herramientas, pero sobre todo, tienes conciencia. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. El siguiente paso no es escuchar más, es aplicar. Porque el liderazgo no se entiende, se demuestra en lo que haces a partir de ahora. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir construyendo esta mentalidad de forma constante.
Dale like como compromiso contigo mismo, como recordatorio de que esto no se queda aquí. Y hay algo importante. Comparte este audiolibro con las personas que realmente te importan. Crecer tú está bien, pero crecer en entorno lo cambia todo. Déjame en comentarios qué idea te ha impactado más o cuál vas a empezar a aplicar hoy. Eso refuerza tu compromiso y puede ayudar a otros a dar el paso. Ahora sí, empieza lo importante: llevarlo a la realidad.